Esta es la píldora de teoría 1.4, donde vamos a estar trabajando sobre los parámetros descriptivos. En primer lugar, cuando tenemos una masa de datos, vamos a tener alguna información a partir de parámetros. Son valores que nos dan una idea sobre las características de la muestra de datos. Algunos parámetros descriptivos dentro de esta clasificación hay algunos que son de posición o centrales, hay otros que son de dispersión. Los parámetros descriptivos de posición o centrales lo que me van a estar brindando es dónde se encuentra el centro de gravedad de los datos, dónde está la media, dónde está la moda. Si tuviéramos que listar todos los parámetros, solo pongo los más importantes. Dentro de los parámetros de tendencia central tenemos media, moda y mediana. Dentro de los parámetros de dispersión tengo desvío estándar, varianza, rango intercuartílico y error estándar. Vamos a trabajar con cada uno de estos. Empecemos por el tema de la media. También se llama promedio. Los parámetros decimos que para poder encontrar la media, lo único que necesitaríamos hacer es hacer la suma de todos los valores de la muestra y dividirla por el número total de observaciones que tenemos. También se llama promedio. Es un parámetro descriptivo de esa posición central. Cuando un conjunto de datos sigue una distribución normal, la media es un muy, pero muy buen parámetro representativo de ese conjunto. La media poblacional se representa con una letra griega, mientras que la media muestral se representa con una letra X y una barrita arriba. ¿Cómo se calcula? Como recién lo habíamos visto. Se hace la suma de todos los datos y se divide por n. Vamos a hacer un ejemplo. Imaginemos que nos dan tres datos, uno de ellos es 68, el otro es 68,5 y el otro es 69 milímetros. Si yo quisiera hacer la media de esos datos, lo único que necesito hacer es, en primer lugar, esto que está en color azul, significa hacer la suma de los valores de x o hacer la suma de los valores de la variable. En este caso voy a tener 68 más 68,5 más 69,4. Y como hay tres valores, el valor de n es 3, así que necesito dividir 205,9, que es la suma de todos los valores, dividido 3 y por lo tanto esto me da el valor de la media. También se llama promedio. Así que ahí tengo el valor de la media o promedio. Perfecto. Vamos a ver quién podría ser la pareja, porque para poder contar mínimamente algunas características de una distribución, yo necesito una medida de tendencia central, pero también necesito un parámetro de dispersión. Así que una de las medidas de parámetro de tendencia central sería la media, y dentro de los parámetros de dispersión vamos a estar hablando acerca del desvío estándar. El desvío estándar tiene esta fórmula. Para poder hacer el desvío estándar, yo lo único que necesito es tomar cada dato, hacer una diferencia con el valor de la media, esa diferencia necesito elevarla al cuadrado, después tengo que hacer la suma de todas esas diferencias al cuadrado y dividirlo por el valor de n menos 1, es decir, la cantidad de observaciones menos 1. Obviamente que esta desviación estándar es un parámetro descriptivo de dispersión, es decir, nos da una idea de cuán dispersos están los datos de la muestra de la población. Vamos a decir que los datos están muy dispersos cuando son diferentes entre sí. Cuando al representarlos gráficamente los vamos a ver alejados. Si son muy parecidos entre sí, vamos a ver una masa de datos, una masa que está muy juntita. Entonces decimos que está poco dispersos. A mayor dispersión, mayor será el valor de la desviación estándar. Esta desviación estándar se utiliza cuando el conjunto de datos sigue una distribución normal. Por eso es el segundo parámetro que estamos estudiando. La desviación estándar poblacional se representa con la letra griega sigma, mientras que la desviación estándar muestral se representa con algunas siglas con las letras comunes. Por ejemplo, DE, que quiere decir desvío estándar, o DS, que quiere decir desviación estándar, o SD, que quiere decir Standard Deviation, o la letra S simplemente. Vamos a ver, repasemos. Para hacer la media ya la habíamos visto. Entonces, ¿cómo hacemos para poder hacer el desvío estándar? Cada uno de los datos, hacemos su diferencia con la media, que en este caso es 68,6 y que está en rojo. A esa diferencia la elevamos al cuadrado y una vez que tenemos
la suma de los cuadrados de esa diferencia lo vamos a dividir por la cantidad de datos menos 1. Al hacer este cociente simplemente hacemos la raíz cuadrada y ahí tenemos el valor. El desvío estándar es aproximadamente 0,7. Por lo tanto, lo que tenemos en este lugar es un desvío estándar de 0,7. Acá hay algo importante que es lo siguiente. Cuando nosotros hicimos los cálculos y nos salió 0,7106, ¿pongo todos esos resultados? ¿Pongo todos esos números en el resultado? Bien, la respuesta es no, no puedo ponerlo. ¿Por qué? Porque cuando el promedio lo tengo como 68,6 y hay solo un dígito después de la coma, la desviación estándar tengo que poner con la misma cantidad de dígitos después de la coma. El promedio y la desviación estándar deben figurar con el mismo número de decimales que los datos originales, sin cambiar la unidad de medida. O sea que, si yo tengo los datos originales en milímetros y a mí me piden que yo exprese el promedio y el desvío estándar, no solamente tengo que hacer el cálculo, sino que además necesito conservar la unidad para que esto esté correcto. ¿Cuáles son los intervalos que tenemos que conocer porque van a estar dentro del examen? Bueno, estos intervalos de confianza aparecen como intervalos que tienen que ver como qué pasaría si yo me muevo desde el valor de la media, un desvío hacia la derecha y hacia la izquierda, o dos desvíos hacia la derecha y hacia la izquierda, o tres. Entonces aparecen tres intervalos de confianza de los datos. Entonces, acá tengo el intervalo de confianza del 68, el intervalo de confianza del 95, el intervalo de confianza del 99. Ahora, cuando yo quiero tener un intervalo donde tenga una determinada seguridad o una determinada probabilidad en la cual aparece el valor de la media de la muestra, entonces yo digo, bueno, aquí puedo decir, a ver, ¿cuál es el intervalo de confianza del 68% de la media? Entonces, para poder encontrar la media de la población, yo estoy, o sea, con determinada certeza, pero también con algunas dudas. Por lo tanto, podría decir que hay un intervalo en el cual podría llegar a encontrarse el valor de la media poblacional y ese valor lo podría calcular de la siguiente manera. El x barra menos el valor del error estándar y el x barra más el valor del error estándar. En el caso del intervalo de confianza del 95% de la media, se hace lo mismo pero dos veces el error estándar y en el caso del intervalo de confianza del 99% de la media, se hace exactamente lo mismo pero tres veces el error estándar. Entonces, cuando estamos trabajando con esto, decimos, el error estándar tiene una relación con el desvío estándar relacionado con la raíz de n. De esta manera, el error estándar es igual al desvío estándar dividido el valor de la raíz de n. Entonces, estos intervalos de confianza van a ser muy, pero muy importantes, especialmente cuando el conjunto de datos va a tener una distribución normal. Nosotros podemos usar la media y la desviación estándar para calcular estos intervalos. Pero hay un intervalo que es particularmente importante, que es el intervalo de confianza del 95% de los datos, o ese intervalo de confianza del 95%. Cuando nosotros decimos el intervalo de confianza del 95%, es lo mismo que hablar acerca de los intervalos de valores normales. Entonces, quiere decir que esos límites del intervalo me comprenden los límites de los valores normales. Esto es muy importante porque nosotros estamos trabajando con variables biomédicas como glucemia, concentración de lípidos totales y en odontología tenemos muchas variables biomédicas. Entonces, necesitamos asociar para odontología, para biofísica, que el IC95 justamente es lo mismo que decir valores normales. Hagamos un pequeño gráfico donde nosotros podamos entender, decir, acá tengo la media, que sería la media de la población. Si yo me sumo, o sea, me corro más o menos un desvío, voy a poder, o sea, tengo una probabilidad de poder encontrar el 68% de los datos. Si yo me corro más o menos dos desvíos, entonces tendré un 95% de probabilidades de encontrar los datos. Y si tengo si tengo más o menos tres desvíos estándares, tengo el 99% de probabilidades de poder encontrar un dato. O
dado un dato particular, yo estoy esperando que tengo el 99% de posibilidades o de probabilidades que caiga dentro de este intervalo y lo que resta, digamos, afuera de este intervalo. Por ejemplo, si yo estoy con el intervalo de confianza del 95%, que acá tengo 22,91 y 27,65 centímetros, lo que va a pasar es que ya veo por la gráfica que el promedio va a estar en la mitad de ese valor. Vamos a hacerlo en forma individual para entenderlo mejor. El intervalo de confianza, el 68%, ocupa esta población y va hasta más o menos una vez el desvío estándar. El intervalo de confianza, el 95%, es un área un poco mayor porque tiene un límite que se encuentra a 2 desvíos estándares de la media, tanto para abajo como para arriba. Pero eso no es todo. El próximo que tendríamos que sabernos es el intervalo de confianza del 99%. ¿Por qué estos tres valores? Porque estos tres valores entran dentro de las cosas que nos van a preguntar, entra dentro de las cosas que nos van a pedir. Calcular y decir el significado. Por ejemplo, el intervalo de confianza del 68% siempre es el valor de la media más menos el desvío estándar. En este intervalo dice, ¿encontraremos el 68% de las observaciones? La idea es que esperamos encontrar el 68% de las observaciones. Yo diría mejor que la probabilidad de encontrar una observación dentro de este intervalo es de 0,68, que sería más cómodo. Entonces, para poder hacer esto, simplemente tomo el valor de la media, le resto el desvío estándar, le sumo el valor del desvío estándar y obtengo dos números que son los límites de este intervalo. Acá dice el 68% de la población tendrá una altura entre 1,60 y 1,70. Yo prefiero decir que, digamos, estoy esperando encontrar el 68% de la población entre una altura de 1,60 y 1,70. En este otro caso estamos hablando de algo muy parecido, pero estamos hablando del intervalo de confianza del 95% o IC95. En este caso estamos con la media más o menos 2 veces el desvío estándar. ¿Encontraremos realmente el 95% de las observaciones en ese lugar? Entonces, prefiero decir que la probabilidad de encontrar una observación dentro de ese intervalo es de 0,95. ¿Cómo se hace? Simplemente se toma el 1,65, se resta 2 veces el desvío estándar y también se le suma 2 veces ese desvío estándar. ¿Y qué aparecen? Dos números, 1,55 y 1,75. Entonces, voy a estar esperando que entre 1,55 y 1,75 voy a estar esperando que encontrar el 95% de la población. Si yo digo que el 95% de la población tendrá esa altura, eso es incorrecto. Vamos a poner otro ejemplo. Acá tengo un ejemplo donde tengo el intervalo de confianza del 99%. La media es 1,65 y el desvío estándar es 0,05. Este intervalo de confianza del 99%, lo único que necesito hacer es restar 3 veces el desvío estándar y sumar 3 veces el desvío estándar y encontrar estos valores. Como acá yo tengo 3 dígitos significativos, tengo que escribir el intervalo de confianza del 99% es 1,50, punto y coma, 1,80. Y aquí lo que necesito decir es que yo espero encontrar entre 1,50 y 1,80 el 99% de la población. Yo espero encontrar. No puedo decir el 99% de la población tendrá una altura tal. Vamos con otro. ¿Sí? Acá lo puse en escrito. No puedo decir el porcentaje que tendrá, pero sí puedo decir espero encontrar. ¿Qué pasa con las mediciones colectivas? Yo entiendo que estamos trabajando con una muestra, esta muestra está inmersa dentro de una población o nosotros tomamos o tenemos acceso de una población y dentro de esta población tenemos observaciones individuales. En las mediciones colectivas de variables aleatorias se definen dos conceptos, o tres conceptos en realidad, población, muestra y observación individual. La población sería todo el conjunto de datos del cual nosotros queremos tener una información. La muestra es el conjunto de individuos a los cuales nosotros podemos acceder
y después dentro de esa muestra va a haber algún dato individual que podemos llegar a medir. Por ejemplo, si nosotros buscamos encontrar una relación funcional entre peso y la estatura de varones adultos, pensando que las personas que tienen una mayor estatura seguramente pesarán más porque tiene que haber algún tipo de proporción entre la altura y el ancho de una persona, la altura y el peso de una persona, podemos entonces hacer una muestra de datos y va a aparecer una nube de puntos. Entonces, para la estatura de 1,70 metros, la población es el conjunto de pesos de todos los varones de 1,70 centímetros de altura o de 1,70 metros de altura. La muestra, en este caso, es un conjunto de 10 varones o de 10 observaciones, seleccionados y medidos de esa estatura. Y dentro de eso existe la posibilidad que haya una persona individual, que esa persona individual va a ser una observación individual. El peso de esa persona, de esa muestra en forma particular. Pero, ¿y entonces cómo es este tema? Lo que pasa es que para estas mediciones que nosotros tomamos para una altura de 1,70, vamos a tener algunas personas que se van a encontrar con un índice de masa corporal de tal manera que lo podamos llegar a clasificar como sobrepeso, digamos, el índice de masa corporal que sería dentro de valores normales, y aquellos a los cuales nosotros podríamos establecer como de bajo peso. Entonces, aquí habría, digamos, un valor, casualmente, del valor de la media para 170, más o menos 2 desvíos estándares. Por lo tanto, este concepto necesitamos trabajarlo, es decir, como si yo tuviera una campana gaussiana para cada altura. Para una altura de 1,80 voy a tener otra campana gaussiana, para una altura de 1,90 voy a tener otra campana gaussiana, y esto de alguna manera me va a dar un correlato entre esto que yo tengo azar y esta idea de algo determinado. Entonces, una de las preguntas que apareció en los exámenes fue, ¿qué son las relaciones deterministas? Entonces decimos, bueno, nosotros entendemos que se conoce como estadística a la disciplina que, entre otros objetivos, se ocupa de recuperar funciones, señales o relaciones que sean deterministas. ¿Qué quiere decir que sean deterministas? Es decir, que dado, por ejemplo, que yo puedo predecir con una altura el peso, digamos, el peso ideal de esa persona. Simplemente lo tengo acá, es decir, puedo hacer una curva que se llama curva de regresión y esto va a ser muy importante para poder entender la relación entre el aumento de estatura y el aumento de peso. Una parte de esta nube está explicada por el aumento de estatura y otra parte está explicada directamente por el tema del azar. ¿Y para qué me sirve esto? Básicamente me sirve para hacer dos tipos de movimientos. Uno se llama interpolación y otro se llama extrapolación. Esa relación funcional entre variables es lo que me habilita a los procesos de interpolación y de extrapolación. Ahora, ¿qué diferencia existe entre interpolar y extrapolar? Mientras que interpolar es obtener valores nuevos, ya sea de x o ya sea de y, dentro del rango que estamos estudiando, extrapolar significa obtener nuevos valores, tanto de x como de y, fuera de ese rango. Entonces, es muy importante poder entender cuál es la menor medida que tenemos, por ejemplo, de la altura, y cuál es la mayor medida que tenemos dentro de la altura, porque dentro de esas medidas lo que va a ocurrir es que vamos a estar interpolando. Y si estamos afuera de esas medidas, lo que va a pasar es que vamos a estar extrapolando. Vamos a imaginar que tenemos dos conceptos, uno se llama exactitud y otro se llama precisión. ¿Sí? Mientras que el tema de la precisión me habla de que los datos tienen que estar juntos, el tema de la exactitud me dicen que los datos tienen que estar cerca del valor real. Simplemente esa es la diferencia. Sigamos con estos parámetros de tendencia central. Queremos entender el tema de la moda. ¿Qué es lo que está de moda? Bueno, podríamos decir que algo que está de moda es lo que más se repite. Entonces, si yo tengo, vamos a poner acá, entonces dentro de esos parámetros de tendencia central podría estar hablando acerca de la moda o el valor que más se repite. Por ejemplo, en este caso yo veo que la variable toma los valores 0, 1, 2, 3 y 4 más.
Entonces yo lo que necesito mirar es, digamos, cuál sería aquel valor que más se repite. Veo que la frecuencia es más alta porque el valor 10 es más alto que 6, es más alto que 4, más alto que 0. Y entonces estoy en condiciones de poder decir, esta es la mayor frecuencia. Como esa es la mayor frecuencia, quiere decir que la moda es tener 0 caries. Está de moda, debido al trabajo de los odontólogos eficientes de la UBA, que haya cada vez menos caries y por eso está de moda. Entonces la moda es aquel valor de la variable que más se repite. No es el número 10, no es la cantidad que se repite. Es el valor de la variable que más se repite. Vamos a hablar acerca del tema de la mediana, que es otro parámetro de tendencia central. ¿Sí? Queremos entender, la mediana se divide en dos a una población. Si la cantidad de datos que tenemos es una cantidad par de valores, sería o se va a poder calcular como el promedio de los dos elementos centrales, como el promedio de esos dos. Acá tenemos una cantidad impar de valores, entonces la cantidad impar de valores se hace como el valor central. Así que tomamos el valor central, que casualmente es 7, y decimos este es el valor de la mediana, que vale 7. Tomamos otra muestra. En esta muestra tenemos una cantidad de valores que es par. Cuando es par la cantidad de valores, lo que necesitamos hacer es el promedio de los dos elementos centrales. Así que lo que hacemos es que sumamos el 7 más el 12, lo dividimos por 2 y entonces ahí tenemos el valor de la mediana. Es simple. Ahora, también tenemos otros datos como el tema de la varianza. ¿Cómo se hace el tema de la varianza? Bueno, para poder contar acerca del tema de la varianza, decimos que la varianza muestral solamente es el desvío estándar elevado al cuadrado y decimos que la varianza poblacional es lo mismo que el desvío estándar poblacional elevado al cuadrado. Otra de las cosas que queremos saber es el rango, ¿sí? El rango simplemente es la diferencia entre el mayor y el menor de los datos. Pero, ¿cómo sería? Si tenemos estas mediciones, 5, 6, 7, 12 y 13, observamos que el número 13 es el valor mayor y también observamos que el número 5 es el valor menor. Y por lo tanto, para poder hacer el rango, que es la diferencia entre el mayor y el menor, simplemente necesito hacer una resta, hago 13 menos 5, uso la calculadora y tengo el valor 8. Ok, entonces dentro de estos parámetros también tengo el mínimo y también tengo el máximo como otros parámetros descriptivos. A veces es muy útil para poder contar a alguien. Tengo pacientes odontológicos entre los 12 años y los 24, ¿no? Entonces estoy hablando acerca de un mínimo y un máximo y eso sería equivalente a hablar acerca de rango, pero no se denomina rango, sino se denomina mínimo y máximo. Ahora, hay otro parámetro que es un parámetro de dispersión que tiene que ver con un rango entre cuartiles o rango intercuartílico. Ese rango intercuartílico tendríamos que entender en primer lugar qué son los cuartiles. Cuando estamos hablando de esos parámetros de dispersión decimos, mira, los cuartiles son valores que dividen una muestra de datos en 4 partes iguales. De la misma manera que la mediana dividía en 2, ahora los cuartiles me dividen en 4. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el uso? Utilizando cuartiles se puede evaluar rápidamente la dispersión y la tendencia central de un conjunto de datos, que son los pasos iniciales importantes para comprender sus datos. Vamos a decir así que el cuartil 1, el 25% de los datos son menores o iguales a ese valor. El cuartil 2, el 50% de los datos son menores o iguales a ese valor. Y el cuartil 3, el 75% de los datos son menores o iguales a ese valor. Cuando yo encontré los dos datos, cuando encontré el cuartil 3 y cuando encontré el cuartil 1, al hacer la resta, al hacer la diferencia entre ambos, obtengo el rango intercuartílico. Y ya está. Entonces, vamos a la parte práctica. Lo primero que necesito hacer es encontrar la mediana o el segundo cuartil, que es el valor que divide en 2 a una población. Ya sabemos que si hay una cantidad par de valores, sería el promedio de los dos centrales, y ya sabemos que si hay una cantidad impar de valores, sería exactamente el valor central. ¿Cómo hallar Q1 una vez que encontramos eso? Tendríamos que hacer la mediana del grupo de valores menores que Q2. A ver, veamos. Dijimos que la mediana es lo mismo que Q2,
pero miro dentro de las observaciones y veo que 7 casualmente sería el valor de la mediana. ¿Por qué? Porque es una cantidad impar de valores. Entonces, a esa cantidad impar de valores encuentro este valor, sé que es el valor de la mediana, segundo cuartil, que sería el valor 7. Perfecto. Quiere decir entonces que ahora a mí me va a interesar después trabajar con estos dos valores, con el 5 y con el 7, y después me va a interesar trabajar con estos dos valores. Pero, ya que estuvimos trabajando con la cantidad impar de valores, veamos qué pasaría si en nuestra muestra tuviéramos una cantidad par de valores para el cálculo de la mediana. Ya sabemos que cuando la cantidad de valores es par, tenemos que hacer el promedio de los dos elementos centrales. Eso quiere decirme que tengo que tomar 7 más 12 dividido 2 y ya ahí automáticamente tengo todo, tengo el valor de la mediana. Bien, entonces, ahora, ¿cómo hallar Q1? La idea o la fórmula era encontrar la mediana del grupo de valores menores que Q2. O sea que si nos habíamos quedado con este ejemplo en el cual el 7 era el valor de la mediana, entonces tendría que tomar los valores que tienen que ser menores que Q2, por lo tanto podría tomar el valor 5 y 6 olvidándome del resto. Si tomo el valor 5 y 6 y quiero encontrar algún dato que divida en 2 a esta población, simplemente puedo hacer el promedio. Tomo 5 más 6 dividido 2 y esto me da 5,5. Quiere decir que el primer cuartil es 5,5. Perfecto. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de tomar la cantidad impar de valores, hubiera tenido una cantidad par de valores? Como la mediana era de 10,5 y estaba acá en el medio entre 7 y 12, entonces empiezo a analizar los valores que son menores que Q2 y busco la manera de poder encontrar la mediana de este grupo de valores. Entonces observo que tengo 2, 3 y 7. Tengo estos valores. Así que simplemente tomo el valor central en esos elementos que se encuentran acá y digo, ese número 3 es el primer cuartil. Y eso es todo. ¿Qué pasaría si estoy en el segundo grupo, donde, bueno, ahora a mí me interesa encontrar Q3, pero quiero encontrar la mediana del grupo de valores que son más grandes que Q2. Así que tomo estos dos valores que están pintados en amarillo y digo, bueno, como quiero encontrar Q3, lo que quiero hacer es hacer el promedio entre estos valores. O sea que tomo 12 más 13 dividido 2 y esto me da 12,5. Perfecto. ¿Qué pasaría si estoy trabajando para poder hallar, digamos, el valor de Q3, acá en este lugar es un 3, ¿cómo hallar Q3 cuando la cantidad de datos es par? Tengo que por ser par, entonces acá la mediana estaba en 10,5, tengo estos tres datos que están en la parte superior o están por encima del valor de Q2 y ahora lo que yo necesito hacer es que necesito trabajar con esto. ¿Cómo hago para hacer? Bien, lo que yo necesito hacer en este lugar es encontrar el valor de la mediana de esto que está en color azul, que sería justamente el tercer cuartil. Percentiles. Se tiene una variable x. Si el valor a de esta variable es el percentil p%, o sea, 5%, 10%, 14%, entonces hay esa cantidad en porcentaje de observaciones que son menores o iguales que el número a, que justamente es el valor del percentil. Tenemos una muestra, vamos a ver un ejemplo. Tenemos una muestra de 104 valores de glucemia. El valor 0,92 gramos por litro es el percentil 25%. Esto significa que un 25% de las observaciones son menores o iguales que 0,92 gramos por litro. Los percentiles también tienen su correlato con los cuartiles, ¿sí? Q1 es el percentil 25, que justo es el primer cuartil. Q2 es el percentil 50, porque justo es el segundo cuartil, que también es la mediana. Q3 es el percentil 75 o tercer cuartil, porque lo que está pasando es que mientras los cuartiles significa tomar toda la población y dividirlos en 4, el percentil es tomar toda la población y dividirlo en 100. ¿Será que esta información de los percentiles está o es útil para un odontólogo? Estamos hablando de brackets y las fuerzas que aparecen en dos tipos de grupos. Entonces no solamente está el promedio, la mediana, la moda, el desvío estándar, un valor de mínimo, un valor de máximo,
sino que además aparecen dos percentiles, el percentil 25, el percentil 75, que casualmente tiene que ver con el primer cuartil y el tercer cuartil, ¿sí? Cuando estamos trabajando con variables continuas, que tenemos variables biomédicas, entonces vamos a pensar que la distribución que va a aparecer va a ser una distribución normal. Y cuando aparece esta curva, cuando aparece esta campana, lo vamos a llamar normal. La idea es que todas las medidas se distribuyen alrededor de un valor central, es una distribución normal y en general se cumple que la media es igual a la moda es igual a la mediana, por lo menos idealmente o cuando la cantidad de datos aumenta. Este dato que está aquí es el valor central y es el que más aparece, el que más veces aparece. Sin embargo, cuando nosotros, en lugar de tener alguna variable que sea continua, tenemos una variable que sea discreta, en el cual queremos hacer recuentos de número de caries en pacientes, una persona hizo este gráfico, también lo hizo en azul, después lo hizo en rojo, y estuvo tratando de buscar el número de pacientes, ¿no? Entonces, el número de pacientes aparecen como 1, 2, 3, 4, o sea, son números enteros, y quiere decir que el gráfico que está en color azul tiene sentido, porque esto significa que acá hubo un paciente que no tenía caries, hubieron 7 pacientes que tenían una carie, 9 pacientes que tuvieron 2 caries y así sucesivamente. Observamos que este tipo de distribución está ligeramente corrida, no es simétrica, sino que hay como si fuera una cola. Este tipo de distribución se llama de Poisson o de Poisson. Depende el tipo de muestra que estamos trabajando o depende del tipo de variable que estamos trabajando, hay algunos parámetros descriptivos muestrales recomendados según la distribución. Y como eso va a ser algo que nos van a tomar en el examen, es muy importante que podamos tenerlo en cuenta. Para distribuciones normales está recomendado la media y la desviación estándar. Esos dos en primer lugar. Si yo quiero completar el análisis, entonces, además de la media y del desvío estándar, también se puede incluir un máximo, un mínimo y los cuartiles. Para distribuciones que no sean normales, pero que tengan una sola moda, sean unimodales, entonces necesito la mediana, la moda, el mínimo, el máximo y el rango. Y los cuartiles, digamos, 1 y 3. Fíjense que la desviación estándar se usa para una distribución normal, pero para distribuciones normales no sirve o no está recomendado, digamos, de esta manera.